Muchas gracias por continuar en Radio Eleuteria y pues bien, agradezco el espacio que me brinda la radiodifusora, agradezco también a Rocío Castillo por este trabajo que realiza detrás de cabina, muchísimas gracias. Y pues bien, el día de hoy, 17 de noviembre, tardíamente estamos celebrando la conmemoración de los 200 años del nacimiento de Fedor Dostoyevsky. Vuelvo a repetirlo, es uno de los más grandes escritores que ha dado la humanidad, no solo Rusia, uno de los más grandes escritores que ha dado la historia. Y pues bien, él nació el 11 de noviembre de 1821 en Moscú y falleció el 9 de febrero de 1881 en San Petersburgo. Ahora, dando una recomendación bibliográfica tanto a nuestros radioescuchas como a nuestros suscriptores en nuestro canal de YouTube, en Radio Eleuteria, pues les voy a hacer una pequeña recomendación de algunos libros que versan sobre la biografía de este gran escritor ruso, Fedor Dostoyevsky, y es justamente el investigador estadounidense Joseph Frank que escribió una titánica biografía de Dostoyevsky en 5 tomos que publicó hace poco el Fondo de Cultura Económica. Lo tengo aquí en mis manos, el libro, para los radioescuchas que no puedan ver las imágenes, los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y bueno, el primer tomo, no, perdón, acabo de golpear un poquito el micrófono, pero el primer tomo es justamente Dostoyevsky, Las semillas de la rebelión, de 1821 a 1849. Este es el primer tomo de la titánica biografía que escribió Joseph Frank sobre Fedor Dostoyevsky. El segundo tomo es Dostoyevsky, Los años de prueba, de 1850 a 1859. Este es el segundo tomo. El tercer tomo de la biografía de Joseph Frank sobre Dostoyevsky es Dostoyevsky, La secuela de la liberación, de 1860 a 1865. Tercer tomo. El cuarto tomo de Joseph Frank es un poco más grueso y son Dostoyevsky, Los años milagrosos, 1865 a 1871, donde comienza justamente a madurar su forma de narración. Y el último tomo, el más grueso, que es Dostoyevsky, El manto del profeta, 1871-1881. El último tomo, más grueso, que escribe Joseph Frank. Realmente es una vastísima bibliografía la que ocupa este investigador estadounidense sobre Dostoyevsky. De hecho, el último tomo son 960 páginas, casi 1000 páginas, así que en total estamos hablando cerca de 4000, 5000 páginas de biografía que escribió Joseph Frank sobre Dostoyevsky. Yo conseguí estos libros hace algunos años, me llevó mucho tiempo leerlos, y bueno, básicamente esta biografía que escribe Joseph Frank sobre Fedor Dostoyevsky no versa sobre la crítica literaria a su obra, a la obra de Dostoyevsky, sino más exactamente es una investigación sobre el contexto histórico de la Rusia del siglo XIX, la Rusia zarista que vivió Dostoyevsky, y un análisis de su vida. Pues bien, ¿qué se puede decir de Dostoyevsky? Realmente Dostoyevsky no importa tanto como persona, sino como autor. Dostoyevsky es un hombre valioso dentro de la literatura universal, no por su vida, aunque su vida realmente fue muy dura, muy trágica, pero lo que realmente es relevante dentro de Dostoyevsky, el nombre de Dostoyevsky, es lo que escribió. Ahora bien, dando una pequeña aproximación a la biografía de este gran escritor, bueno, él nació a principios del siglo XIX en la Rusia zarista, aquella Rusia agraria, atrasada con respecto a la Europa occidental, y Dostoyevsky fue hijo de un médico de Moscú, un médico moscovita de origen noble. Dostoyevsky perdió a su madre a temprana edad y fue muy apegado a su hermano mayor, Mikhailovich Dostoyevsky, su hermano mayor, Mikhail, que falleció prematuramente. Ahora, Dostoyevsky siempre tuvo una afición literaria y escribió precisamente su primera novela
Pobres Gentes de 1846. Fue una novela, Nobel, fue su primera novela, obvio, y fue muy alabada por uno de los más grandes críticos de Rusia en ese tiempo, llamado Belinsky. Pobres Gentes fue catalogada como una de las más grandes novelas que se habían escrito a principios de siglo, de acuerdo al crítico Belinsky. Sin embargo, bueno, escribió posteriormente El Doble de 1846, el mismo año, y Dostoyevsky posteriormente comenzó a simpatizar con el grupo de Petruchenko, que fue una organización de corte socialista que fue la causa de que Dostoyevsky fuese apresado por órdenes del zar. Y bueno, esto es una de las más grandes anécdotas dentro de la literatura universal, porque Dostoyevsky fue condenado a muerte, lo iban a fusilar. Sin embargo, segundos antes de que Dostoyevsky fuese fusilado por la Guardia Zarista, se le conmutó la pena por pasar 10 años de encierro en la cárcel siberiana. 10 años de encierro a este hombre. Y bien, Dostoyevsky cumplió ese plazo de encarcelamiento en una de las prisiones más brutales del planeta, lo que es la cárcel de Siberia. Ahí se bancó 10 años de su vida este hombre. Posteriormente salió de prisión, no sin antes redactar Recuerdos de la Casa de los Muertos o El Sepulcro de los Vivos, que son sus memorias de la prisión siberiana, que escribió entre 1861 y 1862. Y bueno, contrajo matrimonio con una pobre mujer llamada María Dmitrievna Isayevna. Y bueno, esta mujer realmente amaba a Dostoyevsky. Isayeva, María Dmitrievna Isayeva, ella realmente lo amaba, pero esta mujer desafortunadamente murió de tuberculosis mientras Dostoyevsky escribía Memorias del Subsuelo, Zapishkit Ispod Polia, en ruso. Ahora, esta mujer, mientras agonizaba, Dostoyevsky se mantenía a su lado, pero no del todo, porque posteriormente se enamoró de una mujer que podría ser el referente al personaje Grushenka en Los Hermanos Karamazov. Una mujer de mundo, una mujer más occidentalizada, no tanto tirándole a la rusificación. Ella prefería estar en países como Francia, Alemania, Suiza, y Dostoyevsky se bancó algunos meses de su vida viajando con esta mujer alrededor de Europa Occidental y visitando la mayoría de los casinos. De ahí comenzó la ludopatía de Dostoyevsky, es decir, su adicción al juego. Posteriormente muere María Dmitrievna Isayeva, muere esta pobre mujer. Dostoyevsky es justamente la etapa de más desarrollo narrativo de Dostoyevsky, porque es cuando comienza a redactar Crimen y Castigo, El Jugador, El Idiota, y posteriormente ya casi en los últimos años de su vida, finales de su vida, conoce a Ana Dostoyevskaya, que fue su última mujer, su último matrimonio, con la que tuvo 4 hijos. 2 de ellos fallecieron lamentablemente, entre ellos su pequeño Alexei. Y bien, Dostoyevsky también escribía para el periódico Pravda de Rusia en ese tiempo, en donde tenía una pequeña sección que posteriormente fue recopilada en lo que se conoce el libro como Diario de un escritor, en donde Dostoyevsky lanzaba opiniones sobre temas sociales, religiosos, literarios de Europa y Rusia. Y finalmente Dostoyevsky terminó los años de su vida junto a esta mujer, Ana Dostoyevskaya, y murió pues realmente no a una edad avanzada, sino a una edad madura, este gran escritor ruso. Ahora, dando una pequeña aproximación a su obra literaria, empezando por su primera novela, Pobres Gentes, de 1846, es una novela epistolar en la que existen 2 personajes principales, que es Makar Dolgoruki y Bárbara Bodrosilovna. Es una
novela epistolar en la que se relata tanto la vida de Makar como la de Bárbara. Y en esta novela podemos tener una gran aproximación a lo que se conoce como el realismo ruso. No tanto como el realismo naturalismo desarrollado posteriormente por Máximo Gorki o Nikolai Ostrovsky, que ya tenían un parámetro ideológico, político, sino más exactamente era un realismo crítico el que realizaba Dostoyevsky en esta novela, Pobres Gentes. Aunque bueno, posteriormente yo mencionaré que el contenido de las novelas de Dostoyevsky no es lo que determina su belleza. Pero bueno, posteriormente está El Doble de 1846. Es una novela que yo todavía no he leído. De hecho, yo he leído casi toda la obra de Dostoyevsky, excepto dos novelas que tengo pero no he podido leer, que es El Doble y Stepan Chikov y sus habitantes. Estas son las dos novelas que yo les debo. Pero bueno, posteriormente está otra novela de Dostoyevsky que se titula como Nietochka Nesvanova, que es la vida de una niña huérfana que es adoptada por una familia rica. Ahora, posteriormente está esta otra novela que yo les debo, Stepan Chikov y sus habitantes, aunque por lo que he leído, tanto por los comentarios de Mikhail Bakhtin como por los de Joseph Frank, es una de las pocas novelas con tinte humorístico que escribió Dostoyevsky, Stepan Chikov y sus habitantes. Posteriormente escribió Humillados y Ofendidos, que versa sobre el protagonista, que es un escritor mediocre que rescata a una niña de un prostíbulo. Posteriormente está su novela Recuerdo de la Casa de los Muertos, que escribió entre 1861 y 1862, que es justamente sus memorias en la cárcel de Siberia, aunque Dostoyevsky utiliza como protagonista a un personaje llamado Alexander Gorianchikov. No se refiere él mismo como Fedor Dostoyevsky, sino es Alexander Gorianchikov en Recuerdos de la Casa de los Muertos. Posteriormente está una de las más grandes novelas de Dostoyevsky, es una novela tremenda, que es Memorias del Subsuelo, Zapishkis Podpolia. Esta novela se divide en dos partes. La primera es A propósito de la nieve derretida, que es una reflexión existencial que realiza Dostoyevsky en refutación a una novela que escribió un autor ruso llamado Nikolai Chernyshevsky, que esa novela que escribió Chernyshevsky se llama ¿Qué hacer?, se titula ¿Qué hacer?, y que posteriormente fue retomado como título para un ensayo político que redactó Lenin, que también se titula ¿Qué hacer? La novela que escribe Chernyshevsky es justamente un socialismo utópico que realiza una mujer al escapar de su familia y conformar una comunidad utópica, una utopía social que tanto perseguía Charles Fourier, Robert Owen o el conde de Saint-Simon, y que bueno, Chernyshevsky lo plasma en una novela. Y bueno, Memorias del Subsuelo es una refutación al idealismo que presenta la novela de Chernyshevsky, al menos esta primera parte que se titula A propósito de la nieve derretida. Posteriormente, la segunda parte de Memorias del Subsuelo, Zapishkis Podpolia, versa justamente sobre el anónimo hombre del subsuelo que sufre una especie de paranoia en la que todo el mundo trata de lastimarlo, trata de humillarlo. Es un hombre que se siente ofendido por cualquier ser que rodee su camino. Es una novela tremenda porque en la primera parte, que se titula A propósito de la nieve derretida, Dostoyevsky refiere que el protagonista sale de su casa, que es una covacha, una posilga, que él describe como asquerosa, y él advierte que está nevando, pero la nieve que cae en la calle no es una nieve blanca, sí es una nieve de tono amarillesco. El protagonista recoge un puño de nieve, la huele y le apesta la mano. Y la interpretación que se puede dar sobre este simbolismo en la novela es que realmente la nieve no tiene ese tinte amarillesco, sino es aquel pesar, aquella carga existencial que pesa sobre el protagonista que le hace ver todas las cosas de manera negativa. Posteriormente, y eso es algo que distingue a Dostoyevsky, que los primeros párrafos nos dejan noqueados, porque en la segunda parte, que es justamente las Memorias del Subsuelo,
El hombre anónimo del subsuelo se refiere a sí mismo. Yo recuerdo más exactamente cómo inicia la segunda parte. Dice, soy un hombre malo, enfermo, no tengo nada de simpático, quizá estoy enfermo del hígado, pero soy tan malo conmigo mismo que nada me importa. Y así pues, oh caballeros, les he revelado mi ser. Espero no pueda desagradaros. Bueno, no tengo aquí la traducción que realiza Rafael Cancino Sassens, pero de esa manera comienza la segunda parte de las memorias del subsuelo. Es una redacción tremenda. ¿Qué manera tenía este hombre de narrar las cosas? Ahora bien, caray, Crimen y Castigo, que es una de las más grandes obras que ha dado la literatura universal. Crimen y Castigo es la historia de un ex estudiante de Derecho que abandona los estudios por falta de dinero, y el nombre del personaje de Crimen y Castigo es Rodion Romanovich Raskolnikov. Este personaje no narra su propia historia, es más exactamente una narración heterodiegética, es decir, es un narrador que narra la historia de Raskolnikov y todos aquellos personajes que lo rodean. Y Raskolnikov es un ser idealista porque él admira a Napoleón, admira a aquellos hombres que posteriormente Nietzsche se colgaría del personaje y los ensayos que redacta Raskolnikov en la novela para referir al Übermensch, el superhombre. Bueno, de hecho existe un crítico literario español que no es santo de mi devoción, pero es bueno, a pesar de los defectos que él comete a veces, es buen crítico literario. Es Jesús González Maestro, y él tiene un comentario muy acertado que dice que Crimen y Castigo es la novela que Nietzsche no pudo escribir. Creo que es un comentario bastante acertado porque es verdad. Raskolnikov es un personaje idealista que él tiene en mente que todos aquellos hombres que se atreven a hacer actos que el resto de la sociedad no haría son hombres superiores y por lo tanto son hombres dignos de admiración. Por lo tanto, Raskolnikov en el desarrollo de la novela decide asesinar a una usurera. La trama de la novela es un tanto compleja porque se mezclan muchas situaciones, muchas visiones de mundo de los propios personajes, lo que llamaría posteriormente Bakhtin la polifonía, pero la historia más o menos va así. Raskolnikov una tarde va a empeñar su reloj que le regaló su padre ya fallecido a una usurera, y la usurera le da unos cuantos rublos, y Raskolnikov no queda conforme con el dinero que se le da por el reloj, que era la memoria que tenía de su padre fallecido. Por lo tanto, Raskolnikov va a una cantina y advierte en el fondo a un pobre borracho llamado Marmeladov. Se hace posteriormente amistad con Marmeladov. Marmeladov le refiere que él es un borracho empedernido que se ha bebido hasta las medias de su hija, Sonia Marmeladovna, y Raskolnikov lo lleva a su casa. En la casa de Marmeladov, Raskolnikov advierte una miseria brutal, una miseria que sobrepasa su propia miseria. Por lo tanto, Raskolnikov le regala el dinero que le dieron por el reloj de su padre, porque advierte que los hijos de Marmeladov padecen hambre. Sonia es una prostituta que, bueno, ejerce esa profesión para mantener a su familia y que no mueran de hambre. Su esposa Catalina Ivanovna está fregando el piso, tiene tuberculosis. Marmeladov realmente es un hombre perdido en el alcohol, y de esa manera Raskolnikov no solamente regala el dinero que le dieron por el reloj, sino que también es un motivo por el cual es impulsado a asesinar a la usurera, porque plantea que la usurera es una especie de lacra social que debe de ser erradicado. Por lo tanto, Raskolnikov la asesina con un hacha que él mismo fabrica, pero cuando comete el asesinato, Raskolnikov también decide matar a la hermana de la usurera como daño colateral. Ahora, el desarrollo de la novela no la voy a referir toda porque es muy larga, pero se le llama Crimen y Castigo, Prestупление и наказание, porque es la misma conciencia de Raskolnikov sobre el crimen que cometió
su castigo. Es decir, no hay una punición física en Raskolnikov. Es más exactamente un castigo espiritual y mental el que sufre el protagonista, e incluso este castigo psicológico que padece Raskolnikov es lo que lo motiva a separarse de sus ideas primordiales con respecto al superhombre, con respecto a aquel hombre que se atreve a realizar actos que el resto de la sociedad no estaría dispuesta a hacer. Es una gran novela, tremenda. Ahora, El jugador realmente es de las novelas un poco menores de Dostoyevsky, pero que realmente refleja la ludopatía que padecía este escritor. Después está El idiota, que también podría referirse como una sublimación de la enfermedad, esta vez patológica que padecía Dostoyevsky, que en este caso es la epilepsia. Dostoyevsky era epiléptico. Y el idiota es el príncipe Mishkin, Lev Nikolayevich Mishkin. Y realmente es el protagonista del idiota, que bueno, es él, que es un príncipe ruso, el cual siempre guarda buenas intenciones con toda aquella persona que lo rodea. Pero es precisamente esta buena voluntad que tiene el príncipe Mishkin lo que motiva a los personajes que lo rodean, especialmente Rogojin, a abusar de su buena voluntad. Esta es la trama que plantea El idiota, novela de 1869. Posteriormente está El adolescente, que es igual una de las más bellas novelas de Dostoyevsky, de las que más me gustaron. El adolescente es realmente Arkady Dolgoruki, el protagonista de la novela, el adolescente, y realmente es un adolescente. Este personaje padece una especie de culpa primigenia que podríamos referir bíblica, porque recordemos que Dostoyevsky era un fervoroso creyente de la Iglesia Ortodoxa rusa, y el adolescente es un personaje que se siente culpable no de él mismo, sino de los pecados que ha cometido su padre, porque de acuerdo a la trama que maneja la novela, el padre de Dolgoruki ha abusado de la buena voluntad de un pobre diablo al que ha estafado, y de esa manera el adolescente cree que los pecados de su padre van a recaer sobre su persona y sobre su prole. Es decir, es una condena, por decirlo así, bíblica. La novela del adolescente es bellísima también esta narración. Ahora finalmente está lo que muchos consideran la obra maestra de Dostoyevsky, que son los hermanos Karamazov. Justamente los protagonistas son cuatro hermanos, que es el hermano mayor, Dmitri Karamazov, que es un soldado, porque también Dostoyevsky fue soldado. Este hombre lo hizo todo. Este hombre, Dostoyevsky, utilizó su vida para darle vida a personajes. Así que bueno, es el hermano mayor Dmitri, que fue soldado, es jugador y a la vez borracho, y está enamorado de Grushenka, una mujer, la femme fatale de Dostoyevsky, y a la vez Grushenka es amante del mismo Fedor Karamazov, el padre de los hermanos, y de esa manera hay una disputa entre Dmitri y su padre Fedor por la mujer, la femme fatale, la mujer fatal, que es Grushenka. Ahora está también el hermano intelectual, que es Iván Karamazov, que escribe de hecho un poema bellísimo que está integrado en los hermanos Karamazov, que es el Gran Inquisidor, que es un poema que narra la segunda venida de Cristo a la Edad Media, precisamente en España. Cristo llega por segunda vez al mundo y los españoles lo crucifican por segunda vez. Es precisamente por eso que se llama el poema de Iván Karamazov, el Gran Inquisidor. Después está el hermano buena gente, el hermano noble, que es Alyosha Karamazov. Y que bueno, es un monje que realmente quiere hacer bien las cosas y trata de buscar la reconciliación entre sus hermanos. Y finalmente está el hermano bastardo, que es Shmerdiakov, que guarda resentimiento al padre, que es Fedor Karamazov, por la violación que perpetró contra su madre, una pobre alcohólica loca, que el padre de los Karamazov abusó en la calle. Y bueno, no voy a dar el final de la trama de la novela de los hermanos Karamazov. Más adelante haré unos cuantos comentarios sobre la vigencia de la obra dostoyevskiana. Y pues bien, no se vayan, Radio Eleuteria, con permiso.
Muchas gracias por continuar en Radio Eleuteria y pues bien, conmemorando los 200 años de nacimiento de Fedor Dostoyevsky, resta por referir la novela Los demonios, que dejé al último porque también se plantea que Dostoyevsky, al menos la vigencia que tuvo posterior a su muerte, fue catalogado como un enemigo ideológico de la revolución bolchevique de Lenin. Lenin se daba el lujo de catalogarse a sí mismo como un gran crítico literario enmarcado dentro de este marxismo ortodoxo y refirió en uno de sus tantos discursos que Dostoyevsky era un escritor archimalo porque sus novelas no reflejaban precisamente las voluntades y los intereses populares de Rusia y de sus alrededores. Ahora bien, ¿en qué consiste precisamente esto? Es que Dostoyevsky escribió Los demonios, novela de 1872, en réplica a los primeros movimientos terroristas de corte populista en Rusia. Uno de estos movimientos terroristas que surgieron en Rusia posterior a la novela de Los demonios de Dostoyevsky fue precisamente la Narodnaya Volia de 1880, que fue una organización terrorista rusa de corte marxista, socialista, que asesinó al zar Alejandro II en 1884. En esta organización terrorista se encontraba Alexander Ulyanov, hermano mayor de Lenin, y posteriormente Alexander Ulyanov fue ahorcado en 1887 y la muerte del hermano mayor de Lenin afectó mucho justamente a Vladimir Ilyanovich Lenin. Bueno, justamente, perdón, se me enredó la lengua porque realmente son nombres un poco difíciles de pronunciar para alguien que habla castellano, pero fue justamente la muerte de su hermano mayor lo que desembocó un odio radical de Lenin por todo aquello que tenía que ver con la Rusia zarista. Ahora, la novela de Los demonios es una crítica acérrima al nihilismo y al sinsentido que se comenzaban a gestar en estos pequeños grupos nihilistas terroristas de Rusia a mediados del siglo XIX. Es por eso que Lenin catalogaba a Dostoyevsky como un escritor archimalo y de esa manera Dostoyevsky fue considerado un enemigo ideológico de la revolución popular bolchevique, de acuerdo a los parámetros establecidos por este genocida llamado con su seudónimo Lenin, aquel que nació en las orillas de Lena, del río Lena, porque realmente Lenin se llamaba Vladimir Ulyanov. Ahora, este programa justamente trata de promover la lectura de uno de los más grandes escritores, no solo de Rusia, sino del mundo. Dostoyevsky es considerado un elemento del canon, y recordemos que el canon occidental es justamente el canon universal. Ahora, una definición que da Harold Bloom con respecto al canon es que el canon es justamente una selección de lo mejor de los libros. Y precisamente la función de un canon es aprovechar el tiempo. Y yo sé que existen escritores actuales, muy contemporáneos, que pueden tener una temática muy atractiva, pero no se pueden comparar con un Dostoyevsky. Un escritor como Dostoyevsky justamente supera cualquier expectativa que pueda tener cualquier tipo de lector. Dostoyevsky sigue causando un placer en cualquier época y en cualquier tipo de lector, sea en China, en Rusia, en Europa, en Oceanía, en cualquier tipo de hombre. Porque realmente la escritura de Dostoyevsky es una escritura bella. Y lo bello, recurriendo a la definición kantiana, lo bello es aquello que place sin necesidad de concepto y place universalmente en cuanto a tiempo y espacio. Así que bueno, Dostoyevsky es considerado canónico porque su lectura no es una pérdida de tiempo. Y justamente apelando a lo que plantea Harold Bloom, el canon occidental es una selección de lo mejor de los libros, precisamente con la función de aprovechar bien nuestro tiempo. Sabemos que alguna vez vamos a morir y es preferible leer lo mejor de lo mejor, leer el canon occidental. Y pues bien, esto es todo por hoy. Gracias por escuchar Radio Eleuteria, agradezco a la Voladora Radio por este espacio.
Agradezco a Rocío Castillo por este trabajo que realiza detrás de cabinas. Muchísimas gracias. Y sobre todo agradezco a usted, amigo Radio Escucha. Lo invito a que sintonice Radio Eleuteria la siguiente semana y se suscriba a nuestro canal de YouTube. Y pues bien, es todo por hoy. Radio Eleuteria, viva la libertad y la verdad. Hasta luego.